Sí, sí le toca a la universidad porque en el decreto decimos que la persona tiene que reportar todos sus ingresos. Por eso no preguntaban tanto. Hola, bueno, los más juiciosos todavía no hay conectados, eso ahorita sale un numerito y empezamos a sufrir por rating. Dios mío. Mire, bienvenido. Van llegando, muchas gracias. Vamos a tener un par de minutos esperando a que lleguen más personas para aprovechar a estas dos mujeres expertas. Ellas son funcionarias del Ministerio de Trabajo y además hicieron el favor, digamos, pues parte de su trabajo, pero dijeron, nos quedamos por la noche para tener tiempo de conversar con ustedes. Tú eres la directora de Pensiones y Seguridad Social. De pensiones y otras prestaciones del Ministerio de Trabajo. Pensiones y otras prestaciones. ¿Tu nombre es? Diana Arenas Pedraza. Diana Arenas, abogada que traduce al lenguaje sencillo este decreto que es más técnico y enredado. ¿Y la subdirectora? Soraya Pino Canosa, subdirectora de pensiones. Bueno, ella lleva 13 años trabajando en el ministerio. ¿Tú? 2. 2. Buen equipo. Bueno, aquí se está conectando la gente, ahí van 107 personas, necesitamos un par de minutos y vamos al grano. ¿Quiénes son contratistas de prestación de servicios? Alcen la mano, a ver. Pongan la carita de amargura. Yo digo que esta es la nueva esclavitud moderna. Y porque la gente que es una trabajadora y luchadora, ese contrato es válido y está bien pensado para los servicios temporales. Necesito un diseñador gráfico que me haga esta cartilla, lo necesito 2 meses, 3 meses, perfecto. Pero el problema es cuando en nuestro país y principalmente el Estado disfraza de temporal una relación que es permanente. Y ese disfraz es para no pagar la seguridad social. Así que esperaremos a que llegue la nueva ministra de Trabajo y le pediremos cita. Ya van 200 personas conectadas. Voy a ir haciendo preguntas. Primera pregunta. Versión masticado, Nacho lee, así se llamaba mi cartilla de Kindle. ¿Cuál es la diferencia entre ser independiente y ser contratista de prestación de servicios? El contratista de prestación de servicios tiene que tener un contrato así denominado. O sea, tiene que celebrar un contrato de prestación de servicios personales. El trabajador independiente, digamos, el contrato es la especie y el trabajador independiente es el género grande. Todo trabajador que tenga cuenta propia, que no tenga una relación de subordinación con un empleador, es trabajador independiente. El abogado que presta consultorías, el arquitecto que hace planos y diseños, el médico que hace consulta propia y recibe sus honorarios, ese es un trabajador independiente. El contrato de prestación ya efectivamente tiene que mediar un contrato escrito de prestación de servicios personales. Tú me explicabas que en el sistema están hoy 2 millones de personas cotizando como independiente y aparte otras 800,000 no, hacen parte. Dentro de los 2 millones, 800,000 se registran como contratos de prestación de servicios. Ok, entonces 2 millones total de independiente y dentro de esos 800,000 contratistas de prestación de servicios. Así es. Jalón de orejas, ustedes reconocen que el Estado desde las alcaldías hasta la presidencia es el principal. Pues yo creo que el Ministerio lo ha reconocido, porque el Ministerio en este gobierno trató de formalizar a los contratistas, y efectivamente en el Estado tenemos muchos contratos por las dificultades presupuestales que hacen servicios de funcionamiento, denominamos nosotros, o sea, propias de la entidad, que no es la naturaleza de un contrato de prestación de servicios. Pero creo que esa es otra área y han ido avanzando en formalizar parte de los contratistas del Estado. Y estamos dando esa lucha, pero esa parte. Esto... ¿les va a decir doctoras? No. Diana y Soraya. Diana y Soraya, este artículo del que vamos a hablar hoy, yo lo encontré en el plan de desarrollo, en la discusión, y lo propuso el mismo gobierno, pero a la hora de aprobar el plan de desarrollo en el año 2015, 14-15, se lavaron las manos y se echaron para atrás. Cuéntenos por qué el gobierno lo propuso, lo escribió y se asustó con el cuero y dijo, uy, mejor dejémoslo quieto, pero ya lo habíamos identificado y luchamos que se aprobara porque vemos aquí un alivio para la gente. Este artículo tenía varios propósitos. Uno de ellos es uno de los que se reglamentó, que es el pago en sí. Y ese pago nos encanta porque efectivamente arregla muchos problemas. El que usted ha hecho patente principalmente en los contratistas, es que tienen que pagar sin ingreso.
Y esa es una dificultad, obvio. Si yo no recibo el ingreso, no tengo cómo pagar mi seguridad social. Esto ya con este decreto no va a volver a pasar. Pero la retención por parte del contratante es un aspecto operativo que realmente es muy difícil de reglamentar. Y por eso casi no salimos con la reglamentación. Vienen todas las excepciones y si ustedes ven el decreto, reglamentamos casi todos los casos de qué pasa si el contratista no pasa la cuenta de cobro, qué pasa si una entidad pública que a veces pasa no tiene el presupuesto para poder pagar y entonces se demora, cómo no se perjudica el contratista en su prestación de servicio. Básicamente esa fue la dificultad, digamos, empezar a reglamentar las excepciones que infortunadamente pues nos toca tenerlo en cuenta en los temas operativos. Bueno, vamos al grano porque aquí ya hay 400 personas, aquí están sus preguntas, mándenlas que mi equipo muy pilo, chicas, están aquí tras bambalinas. A ver, ¿qué empieza a regir el 1 de octubre? Este contratista que está viendo acá, que está de aquí ahorcado para pagar, para poder pagar su salud y pasar la cuenta de cobro, ¿qué novedad va a ser? ¿A quién le pasa la cuenta de cobro? ¿Con qué papel? ¿Cómo garantizamos que tenga la cobertura en salud? O empecemos al revés. El 1 de septiembre alguien va a firmar un nuevo contrato de prestación de servicios. ¿Cómo arranca? Hoy los contratistas debían pagar de manera anticipada su seguridad social. O sea, apenas firmaban, el primer requisito que le exigía a una entidad es traiga, paga su seguridad social, si no, no le vamos a firmar el contrato. Hoy en día ya no se puede hacer esa exigencia. Hoy en día va a tener que esperar el primer mes o los primeros días de prestación de servicio y después va a ser el pago mes vencido. Eso es lo que nosotros llamamos en el decreto el paso del pago mes anticipado al paso del mes vencido. Primero presta servicio y después paga. Ese es el primer cambio. En septiembre, ¿qué va a hacer? En septiembre no debe pagar su seguridad social porque ya no lo hace mes anticipado. Entonces, no debe pagar en septiembre, el mes de septiembre. Tiene que esperar a que llegue octubre para pagar el mes de septiembre. Bueno, pero la gente dice, listo, eso me ayuda, no tengo que endeudarme. Pero ¿y si me enfermo? ¿Y si mi hijo, que es mi beneficiario, necesito llevarlo? ¿Qué hace el contratista el 15 de septiembre que tiene una urgencia médica y que necesita ir a que lo atiendan a él o a su beneficiario? Como el pago es mes vencido, las coberturas están garantizadas. En mes de septiembre puede acudir a todas las EPS y allí les prestarán el servicio de salud. En pensiones y en riesgo lo mismo, si tiene algún percance relacionado con el trabajo, puede hacer la reclamación y en pensiones pues le van a abonar en octubre lo correspondiente al mes de septiembre en sus cuentas. Bueno, vamos a devolvernos porque tanta belleza. ¿Cómo funciona? Listo, el 1 de septiembre o 2 de septiembre suscribí el contrato con la entidad X. Y yo vengo, no traía EPS, voy a la EPS y allá que digo, hola, soy fulana de tal. Me afilio. Me afilio, tengo el formulario de afiliación, lo diligencio y simplemente me afilio. Ya no hay pago, solamente la afiliación. Barájemela más despacio, doctora. Entonces, cuando usted se afilia a la EPS, llena y mis hijos menores de edad y mi mamá, veo por ella, en ese momento, tradicionalmente, hasta antes del decreto, tocaba pagar el primer mes. Pagar el primer mes, claro. Desde la afiliación tocaba pagar de manera anticipada ese mes. O sea, en el ejemplo suyo, en septiembre ya tenía que pagar los primeros días de septiembre ese mes. Hoy, en octubre, voy a pagar septiembre. Bueno, entonces ahora yo soy la EPS. ¿Cuál EPS? A ver, un ejemplo. Famisanar. Famisanar. Yo soy Famisanar, me llega usted, llena el formulario, tengo 2 hijos y este es mi ingreso y mi contrato. Usted es el Ministerio de Trabajo, Hacienda y Salud. ¿Cómo le están explicando o qué cambia internamente, lo que no vemos los ciudadanos, para que las EPS digan, ah, bueno, sí, la empiezo, le adjudico su carnet, su identificación y sobre todo que puedan hacer uso del servicio si lo necesitan? Bueno, lo primero es la expedición del decreto, ¿no? Entonces la norma, digamos, fue socializada con todas las entidades administradoras, no solo las de salud, sino las de pensiones y las de riesgo. Todas hicieron comentarios sobre el tema operativo. 2, ustedes ven en el decreto, hay una obligación por parte de las administradoras y los operadores de información, que es aquellos donde pagamos la pila, para informarle a todos los trabajadores cuál es la manera hoy de pagar. ¿Qué está haciendo hoy el Ministerio de Salud? Está sacando en la planilla unos cotizantes específicos. Ya los cotizantes, hoy no lo podemos decir porque todavía no está reglamentado, pero el cotizante que usted venía pagando ya no va a ser utilizado. Ya vamos a cambiar el número. Ustedes ya vamos a cambiar, no es el cotizante, creo que era el 43, ahora va a cambiar el número del cotizante y va a ser un cotizante específico para el contrato de prestación de servicios, para que identifiquemos que efectivamente va a ser contrato o va a ser trabajador independiente.
van a sacar cotizantes específicos. Y nosotros vamos a empezar, esperamos desde la semana entrante, senadora, a hacer pedagogía en nuestras páginas, tanto en la de los ministerios como en la de las administradoras. Vamos a empezarles a decir, lo primero que tienen que saber los que hoy nos están viendo es septiembre, no paguen en septiembre, por favor, porque ya septiembre hay que pagarlo en octubre. Entonces, en septiembre no va a haber pagos por ese mes. Va a haber un mes donde no va a haber pagos. Después en octubre pagan septiembre, en noviembre pagan octubre y volvemos a la normalización, o sea, cada mes. Pero es importante que en septiembre no se hagan pagos. Yo hago las preguntas más elementales Sí. porque ahí está la clave para entender. Listo, eso suena muy bonito, firmé mi contrato, me afilié a la EPS. ¿Qué debe tener la gente de protección para que efectivamente si necesita atención médica lo atiendan? Porque mucha gente todavía es como hasta ver no creer, o con la burocracia o con los líos que tenemos en la EPS. En este decreto hay algo que le quede Sí. claro a la persona para hacer valer su atención. Sí. Mire que yo soy nuevo, Este decreto, todavía no he hecho ayúdame el a mirar aporte. donde dice que las coberturas están garantizadas. Dice, Tengo acá varias preguntas, para preguntarte. Davidcito, afánate. ¿Me puedes decir el nombre de la persona y la pregunta? ¿Dónde está la de las coberturas? Estoy mirando sus preguntas, ¿vale? Mira, Manden sus La preguntas. que más han hecho es cómo funcionan los intereses de mora con mes vencido. Uy, 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 ya vamos para allá. Estamos en la afiliación. Un segundito, manden sus preguntas, es que queremos ver. Dice. Me lo ayudé, desde mirarme. Y la otra pregunta es que cómo calculan los aportes. Sí, sí. Si las cuentas son inferiores a un salario mínimo a lo que estábamos hablando ahorita, Ok. cuando es un salario Si menos. quieres, mientras lo va buscando, Sí, estoy Magali. buscando acá, pero efectivamente sí está la previsión, pero no la encontramos. Es que ahí yo quisiera como hacer una Clara, por claridad a lo que dices tú, Angélica, porque la inquietud tuya es, bueno, yo firmo hoy el contrato, a mí a partir de cuando me prestan el servicio. Entonces hay que hacer dos diferencias. Los que venían antes, Allá. los contratistas que venían antes, no pasa nada. Es decir, entre comillas, haz de cuenta que tienen un mes gratis. No pasa nada, cambian la forma de cotizar, ahora que va a ser mes vencido. Y lo que tú dices, la prestación del servicio de salud es como si nada hubiera pasado. O sea, no te preocupes los que venían con el contrato, ¿cierto? Porque tienen contrato, por ejemplo, que se vence en un año, o un contrato de prestación que se vence en 6 meses, no pasa nada. Simplemente dejan de cotizar lo que sea la doctora Diana en septiembre y sigue igual. Ahora, tú dices, ¿y los nuevos? Ah, pues los nuevos es a partir de cuando se afilian. ¿Sí? Entonces, el nuevo, no hablemos de los anteriores, sino que el nuevo simplemente paga o hace su afiliación a la EPS y obviamente ya tiene la cobertura. Entonces, no pasa nada entre los nuevos, entre los anteriores y los nuevos. Bueno, aquí hay otra pregunta que es súper reiterativa, y es que la gente dice, o sea, que ahora tengo que pagar seguridad social por cada contrato. Aclaremos desde hace cuándo existe, eso es obligatorio, ¿hace cuántos años? Desde que nació la ley 100, o sea, en todo caso, los independientes siempre tienen que pagar por todos sus ingresos, o por contratos o por ingresos como independiente, o por ambos, o hay dependientes y relación independientes. Todos tenemos las diferentes combinaciones. Por todos los contratos tiene que pagar, siempre y cuando la suma de todos ellos supere el salario mínimo. Esta no es obligación nueva, Entonces, este decreto. ¿qué pasa si alguien gana menos del mínimo? No está obligado a cotizar, Ni si al antes mes, ni ahora. ni antes ni ahora. Vale, entonces vamos repitiendo. Si una persona percibe menos de un salario mínimo, desde antes, no cambia nada este decreto, no cotiza. ¿Está necesariamente en el subsidiado? Sí, en el régimen subsidiado en salud y en pensiones no está obligado, también hay una especie de subsidiado y en riesgo laboral tampoco. ¿Qué pasa? Entonces, si gana un salario mínimo, tiene que hacer la cotización sobre la totalidad de ese salario mínimo. Sí, tiene que ser la totalidad de sus ingresos, siempre. Aquí hay una injusticia que no tiene que ver con este decreto, que esa es una pelea que nos vamos a dar en el Congreso, y es que el que gana un mínimo paga sobre el 100%, el que gana 20.000 pesos o 5.000 pesos más que el mínimo, paga sobre el 40%. Eso es al caído caerle, se le da más. La base mínima siempre es el salario mínimo, porque la ley obliga sobre la mínima. Claro, pero si una persona gana Sí, un mínimo, es verdad, gana es un diferente. millón de pesos, paga sobre el 40%. sobre el 400.000 Si es pesos. contratista de prestación de servicios. Y si no lo es, Si es independiente, sobre sus ingresos. sobre el totales. millón completo. Sobre el millón. Bueno, esa pelea del mínimo me la voy a dar, es por fuera, es en la ley, porque se le carga la mano al que menos gana. Entonces, queda claro, este decreto no toca esa obligación, esa es una obligación vieja. Si alguien tiene
2 contratos y solo paga por uno, pues es que está no haciendo la tarea sobre el otro. Está evadiendo. Está evadiendo, ¿vale? Pero eso es una obligación vieja. Preguntan aquí los bueno, entonces vamos al cuento que otro drama que padecen las contratistas es, listo, en el mundo teórico, cada 30 días les llega el sueldo. A los que nos pagan por salario, cada 30 días nos pagan un sueldo, pero los contratistas están expuestos a la incertidumbre. No saben si les pagan a los 30, 45, 60, 90 días. Ese es el ahogo que tienen y el descuadre en sus ingresos. Entonces, ¿qué pasa en esta modalidad? Suscribieron el contrato y el primer pago debe ser al mes. ¿Y qué pasa si el contratante, la entidad pública o privada, al mes no le paga? Si le demoran los honorarios, ¿qué pasa con su cobertura en salud? Necesariamente debe haber pago siempre. O sea, un contratante no puede demorar los honorarios salvo que sea imputable al contratista. O sea, si él no pasó la cuenta de cobro a tiempo, si efectivamente no la quiso pasar por temas tributarios, estaba fuera del país y no lo logró, no hizo la ejecución de su contrato. No todos los contratos tienen pagos mensuales, senadora. Hay unos, la mayoría, sobre todo en el Estado, tienen pagos mensuales. Pero si, por ejemplo, un abogado que está contratado para presentar demandas, entonces se pacta los honorarios 50% antes cuando empiecen las demandas y 50% cuando salgan los fallos. Esos contratos, como tienen un valor anual, debe mensualizarse y los pagos deben hacerse sobre valor mensualizado. Es decir, la suma total de los honorarios dividido 12 meses del mes y ese es el valor del contrato. Barájemela más despacio. Entonces, una entidad lo contrata a usted con 2 pagos. No le va a hacer el pago mes a mes a usted. Puede ser, esa es una forma de contratación posible. Supongamos que le va a hacer 3 pagos. Un contrato de 9 meses que le va a hacer 3 pagos de honorarios, es decir, cada 3 meses. ¿Cómo queda el aporte? ¿La entidad va a organizarse internamente para hacer el pago mes vencido? ¿La EPS cómo va a procesar que lo pactado es cada 90 días el pago? Para las administradoras tiene que haber pago mensual. Para que haya cobertura, tiene que haber pago mensual. Por lo tanto, si no hay prestación de servicio, digamos, si no se pactó y no hay ingreso, pues no debe haber pago. Pero si hay ingreso y está mensualizado, si hoy me gano 50 millones y al otro 30, pues no puedo cotizar sobre los 50 millones. Tengo que dividirlo en 12 y ese es el valor mensual. Sobre eso debo pagar mes vencido. Recuerden ahora que hay 2 partes de este decreto. Uno es el pago mes vencido, que usted me pregunta en octubre. Eso es lo que entra a regir ya. Eso es lo que entra a regir ya. Otro es futuro en un año. El otro es la retención y ahí es cuando la entidad se tiene que preparar para retenerle de los honorarios que vaya pagando. Pero bueno, hoy la novedad y lo que logramos es que el pago sea mes vencido. Entonces, la gente que se acaba de conectar o que está procesando toda esta información, mes vencido, la novedad es que usted mismo, el contratista, mantiene la obligación de ir y hacer la cotización, de diligenciar la pila, de hacer el pago, pero mes vencido. Mes vencido. El único cambio es mes vencido. ¿Cuál es la beneficio de esta medida? Que usted ya va a tener sus honorarios para poder pagar la salud. Y otro beneficio, que me lo preguntaba su asesora, ya no tiene que pagar el mes completo. Si usted tiene un contrato hasta el 15 día del mes, el mes siguiente solo paga los 15 días. Ese es un beneficio del pago vencido. Ya no tengo que pagar los 30 días porque lo pagaba anticipado, sino como lo pago vencido, ya sé realmente cuánto fue que presté el servicio y pago solo sobre esos días. Ese es un beneficio concreto. Voy a hacer una infidencia. El caricaturista Bacteria una vez me mostró y me dijo, oiga, hice un servicio por 5 días y me tocó pagar 30. Entonces esa es la novedad. Si son 8 días, son 8 o 12, no el mes completo. Luisa pregunta, van a escuchar la voz de ella. El pago del salario del último mes del trabajo, ¿se paga la salud al mes siguiente de haber terminado el contrato o este último mes ya no será pago vencido? Sí, todos los pagos son mes vencido. Efectivamente, como le dice, el último mes del contrato se pagará el mes siguiente. Ok. Y la otra pregunta que hacen, vuelven a reiterar, no les quedó claro, lo de los que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, digamos, diferenciemos. La obligación legal es pagar sobre ingresos superiores a un salario mínimo. Si devenga menos de un salario mínimo, no debe pagar. Pero hay otra pregunta. ¿Qué hago si tengo varios contratos por menos del mínimo? Ejemplo, un profesor universitario que en ninguna de las universidades gana el mínimo, pero allí hace unas horas, allí hace otras horas, allí hace otras horas. Y entonces, sumados todos ellos, sí devenga más del mínimo, pues tiene que cotizar sobre la suma de todos los contratos.
¿Eso es nuevo? ¿O Eso no es viejo? nuevo, eso viene desde que están obligados los independientes a cotizar, deben cotizar sobre todos sus ingresos. Ya veremos más adelante cómo se hace la retención. La retención va a tener lo que hacer cada contratante sobre su contrato, así sea inferior al salario mínimo. O sea, cada universidad, si yo dicto en el externado, en la nacional, en la javeriana, cada universidad se ve obligada a retener, así sea debajo del salario mínimo, porque al sumar todos los ingresos es más del salario mínimo. Pero Ese eso, va a ser el cambio eso con no el es hoy. decreto. Eso es en el año Eso no es 2019. hoy, eso sería en el futuro. Los intereses, aquí dicen, bueno, y esa empresa o esa entidad se demora en hacerme el pago. Y la EPS a mí me va a cobrar intereses. ¿Quién cubre esos intereses? Hoy el contratista está obligado a cubrir los intereses. El contratista debe pagar de acuerdo a las mismas fechas que venía pagando, de acuerdo al número de su cédula. Si no pagan esas fechas, efectivamente le van a correr los intereses moratorios. Por eso es importante que se queje de quien no le paga a tiempo, porque él tiene que estar obligado a pagarle a tiempo para que pueda efectuar su pago de seguridad Pero social. pregunta en específico por los intereses de mora de septiembre, en caso de que no lo paguen. No, en ahorita. septiembre, si no pagan en septiembre, no se pueden generar intereses de mora porque no deben pagar en septiembre. En octubre tienen que pagar en los días que estén obligados, de acuerdo a su cédula, el mes de septiembre. No se generan intereses moratorios por no pago en septiembre. Yo no quisiera hacer esta pregunta porque muestra como nuestro apego al papel, a la copia, pero pues es que a la gente le rechazan trámites. ¿Cómo hacer mientras esto baja y llega a todas las oficinas que hacen la contratación, mientras se informan y mientras los ministerios hacen una campaña agresiva y audaz y digerible para que la gente pueda firmar y que le hagan su desembolso sin aportarlo? Es llevar el decreto, es una circular, ustedes están mandándole circular a las El entidades. Ministerio de Salud nos dijo que iba a sacar una circular sobre todo para las CPS, digamos que es el servicio más sensible, porque en pensiones y en riesgos pues no es tan sensible. En salud es donde vamos a ver inmediatamente la atención. El Ministerio de Salud se comprometió a sacar una circular estableciéndole o recordándole a las CPS la obligación de prestarle servicios, aunque no se haya efectuado el pago. Bueno, aquí me devuelvo un poquito. Pregunta Karen Rivera, ¿qué pasa cuando tengo más de un contrato? ¿Debo pagar 2 veces la seguridad social? Así es desde hace muchos años. Sí. Por cada contrato hay que hacer un aporte si es de un salario mínimo en adelante. Esa es la diferencia. Preguntan que si en agosto hay algún cambio, o sea, que agosto No. lo tiene que pagar normal. Y Agosto paga agosto, septiembre lo paga en octubre y de ahí en adelante paga mes vencido. Agosto, conclusión, el tribunal dijo que tenía que regir en agosto. Los ministerios demoraron y se cogieron agosto para ellos. Así que es a partir de septiembre. Iván Camilo Castellanos hace una pregunta enredadita. En el decreto se habla que los contratistas con riesgos 1, 2 o 3 pagan. ¿Quiénes hacen parte de los riesgos 1, 2 o 3? Y eso sí, De riesgos profesionales. ¿Quién hace parte de los riesgos 1, 2 y 3? Buena pregunta, mire. Le estamos... Sí, esas no, porque esas son de riesgos laborales. Pero digamos, el cambio al decreto no es sobre los riesgos. Hoy está así vigente. Lo único que se cambió en riesgos profesionales también es el riesgos laborales, que ahora se dice, es pago mes vencido. Carola Gómez, ¿te quedó claro qué pasa si suscribe el contrato en agosto? Que te toca pagar anticipado. Esto rige solo a partir de septiembre. Estoy aquí buscando las preguntas de ustedes. A ver, ¿cómo funcionan los pensionados en este decreto? Pregunta alguien. Bueno, ya te voy a Los poner pensionados, en digamos, siguen altavoz. pagando normalmente, salvo que el pensionado tenga además un trabajo como trabajador independiente. O sea, al pensionado no le estamos cambiando ninguna obligación porque el pensionado paga su salud de su mesada pensional. Ya no tiene que pagar pensiones porque tiene pensión y salvo que esté trabajando paga riesgos laborales. Entonces, si el pensionado tiene un trabajo adicional como trabajador independiente, claro, empieza a regir y lo único que le estamos haciendo es para la retención que informe cuántos ingresos tiene además de su mesada pensional. O sea, no hay cambios para los pensionados. ¿Qué formatos hay que diligenciar para esta modalidad que nace de acuerdo al decreto? Efectivamente, hay que ahora, como les dije, los cambios van a ser en la pila, pero estamos comunicados con salud para que ellos nos digan cuáles son los cambios de pila. Yaquisita, ¿nos cuentas cuáles son los cambios que van a hacer en pila? Estás en vivo y en directo. Los ajustes que vamos a hacer en pila es pasar de vencido, de pagar anticipado a pagar vencido. Sí. Pero eso quiere decir que van a pagar con un cotizante distinto o hay algún cambio para los independientes? No, se están en este momento ajustando
los tipos de cotizante, haciéndose las aclaraciones correspondientes, que básicamente son los costos que corresponden al cotizante 3, que es independiente, 16, que es cotizante agremiado, madre sustituta, cotizante con contrato de prestación de servicio, beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional. Esos cotizantes pues van a pagar mes vencido, y esta es la claridad que se está haciendo en la planilla, en la aclaración al tipo de cotizante. Yaquisita, pero para la gente es transparente, va a seguir cotizando con el mismo número que venía cotizando. Código. Sí, con el mismo número, sí. Se va a utilizar el mismo tipo de cotizante con el que venían haciéndolo, es decir, un trabajador independiente que hoy es el trabajador independiente por cuenta propia, debe cotizar con el tipo de cotizante 3, debe seguir utilizándolo. Lo que pasa es que a partir del mes de octubre, ese cotizante va a pagar mes vencido el pago correspondiente al mes de septiembre. Vale. O sea que la pregunta del señor de que si tienen que utilizar un formato especial, la respuesta es no tienen que utilizar ningún formato especial. La respuesta es no, se sigue utilizando el mismo tipo de cotizante, solo que ya en filas se están haciendo los ajustes para que el operador pues parametrice y el pago lo aplique de forma vencida. Esa es una de las preguntas, senadora, que usted hacía. ¿Qué hace la gente entonces ahora para reclamar a las EPS? Pues ya en su pila va a aparecer que efectivamente en octubre está pagando el mes de septiembre. Entonces, si hay alguna reclamación ante la administradora, lleva su comprobante de la pila y le demuestra cuál es el periodo que efectivamente está pagando. Así es. Bueno. Sí. Es con la planilla integral y liquidación de aportes que hará entonces la solicitud de corrección ante la administradora correspondiente. Muchas gracias. Falta lo de la cobertura. Y las administradoras también deben hacer sus ajustes, ¿no? Las administradoras de riesgos también están haciendo los ajustes, ¿como cuáles? Por ejemplo, ADRES tiene que parametrizar, porque hoy, digamos, está parametrizado la malla de validación para la mora. Entonces, ADRES tiene que parametrizar porque hoy los aportes están anticipados. ADRES, que es la administradora de riesgos, administradora de los recursos de salud, pues tiene que hacer esa parametrización. Igual las administradoras de pensiones también, y riesgos laborales para los efectos de contabilizar la mora. Ya que nosotros dejamos una previsión en el decreto que decía que no había impacto en las coberturas, pero nosotros no hemos podido encontrar el artículo, ¿tú lo recuerdas? Las escuchamos. Sí, está en el artículo primero. Es en el artículo primero. Es el primer artículo. Está dicho en el artículo 2.2.1. Sí, ya tienes razón. Entonces lo que me preguntaba la senadora, ¿qué hacen? Llevan el decreto 1273 del 2018 y dice, lo dispuesto en el presente artículo no afecta las coberturas de las prestaciones de cada uno de los subsistemas. Con este decreto está garantizado que no se afectan coberturas por el pago mes vencido. Bueno, aquí hay otro. Gracias, Jacqueline. Estaban contestándonos por teléfono desde el ministerio. A ver, aquí va otra pregunta. ¿Qué pasa si una empresa que lleva a cabo contratos de prestación de servicios no le descuenta? Los descuentos son dentro de un año, no ahorita. Ni le gira, ya que los contratistas traen el soporte de pago de seguridad social y su ARL con la finalidad de que no le descuenten según los contratos de prestación de servicios que tenga la persona. Esa pregunta, como usted dice, va a operar es a partir de junio del 2019. Entonces, lo que dice el decreto es, todo contratante está obligado a retener del pago de los honorarios. No es si quiere o no quiere, está obligado a retener. Salvo en unos casos donde el contratista pues no pueda pasar la cuenta, no ejecutó bien el contrato y entonces no lo pasó, por efectos tributarios no quiere pasar dos cuentas el mismo mes. En esos casos tiene que pagar el contratista. De los otros casos tiene que pagar el contratante, o sea que el contratista tiene que estar vigilante de que efectivamente se haga la retención, si no, no va a tener pago de la seguridad social. Ese es el mayor temor, Sí. Ese es el mayor temor, Diana, y es cómo puede una persona monitorear que quien lo contrata esté en el futuro. Eso no es de ahorita, estamos preocupándonos, eso será desde agosto del año entrante, pero ¿cómo podrían monitorear
que su pago esté al día? Pues lo primero que deben hacer es, en el contrato, nosotros pusimos en el decreto que en el contrato se tiene que decir en qué condiciones se va a pagar. Entonces, seguramente se va a soportar en un cronograma, va a decir cuáles son las condiciones para que pase su cuenta de cobro, para que él tenga claro de que si cumple todos los requisitos se le debe descontar. Y dos, hay una página que tiene administrada el Ministerio de Salud que se llama Mi Seguridad Social, donde ustedes pueden ingresar y registrarse y ahí pueden ir monitoreando los pagos que se les van haciendo. Entonces, ahí efectivamente tienen que verificar que el pago lo esté realizando el contratante. Pero eso será dentro de un año, dentro de un año, todavía no rinde. Hoy lo que entra a regir es el pago mes vencido. Usted en lugar de pagar y presentar la cuenta de cobro, ahora paga después de que le desembolsen. Luisa, más preguntas para que ustedes puedan tener la... Hay varias. Primero que quieren que recapitulen porque hay nuevos que se han conectado, pero la que más han reiterado es los que ganan diferentes salarios al mes. Es decir, en octubre me gano 800.000, en diciembre 1.000.000, así que suben y bajan, que como ellos tienen que hacer el aporte. Digamos, realmente este decreto no está cambiando la forma de hacer el aporte, o sea, siempre se ha debido hacer de la misma manera. ¿Cómo es? De manera mensual por todos los ingresos. Si tengo 3 contratos, tengo que sumar los 3 contratos y tengo que cotizar por ellos. La base máxima de cotización son 25 salarios mínimos. Si gano más de 25 salarios mínimos, solo debo cotizar por 25 salarios mínimos. La base mínima es un salario mínimo, entonces si gano menos del salario mínimo, pues no debo cotizar. En esos rangos debe estar oscilando las cotizaciones. Vamos a repetir, menos de un mínimo, no cotiza. Un mínimo exacto, cotiza sobre el 100%. Sí. Más de un mínimo, cotiza sobre el 40%. Hay una frase que tú dijiste y quiero precisar. La persona hoy independiente o contratista está obligada a sumar sus 3 contratos, a sumarlos en una sola cuenta en la pila. Sí. ¿O es por cada contrato? No, en este momento lo tiene que sumar todos por la pila. En junio del año entrante ya las retenciones serán por cada contratante, pero hoy tiene que sumar todos sus ingresos y cotizarlos como independiente. Hablemos claro, porque mucha gente que tiene 2 contratos o 3 cotiza por uno, por lo general por el más alto, y dice, como yo ya pagué por mi contrato más alto, yo no pago por el más bajito, y con este pago acredito y cumplo. En ese caso está evadiendo la seguridad social, evasión. ¿Desde hace cuánto está esa obligación? Desde que están obligados desde la ley 100 a cotizar. Yo quiero que tengamos súper claro eso, porque mucha gente tiene hoy ese temor, y es que ahora toca pagar por cada ingreso. No, eso no es desde ahora, eso es desde el año 93. Sí, desde el año 94 que empezó a regir la ley 100. Desde el año 94. Entonces, lo que ha pasado es que en medio de la fluctuación, que la gente un mes tiene un ingreso y otro, pues ha crecido esa costumbre de aportar y pagar por el más alto, por lo general, y con ese aporte presentarlo en sus distintos contratos. Ahí, ¿qué pasa? Que, entre comillas, se está ganando una plata la persona, porque al vivir de aquí dice, bueno, pagué uno y ya. En la práctica también es que, por ejemplo, a pensión se está haciendo un daño enorme, claro, porque está aportando mucho menos de lo que hoy podría. Y uno dice, es que yo nunca me voy a pensionar, eso me faltan 20 años, 30 años, eso va a ser una pequeñez. Pilas, porque en estas prácticas por costumbre ha cogido carrera, entonces es evasión para el sistema, pero usted se está tumbando, porque usted hace el aporte a pensión sobre el 40%, y cuando esté viejito y esté buscando los papeles, y ahí sí para cumplir su edad, pues aportó fue sobre el 40% de un contrato. Entonces, eso es algo que yo por lo que estaré velando en la reforma pensional, porque se nos viene una vejez de precariedad al estar en un abono sobre el 40%, que tal, claro, todos felices porque entonces le queda a uno más plata hoy en día, pero... Una precisión, senadora, en ese caso, la base es mínimo el 40%, pero yo puedo cotizar por más. Si efectivamente yo quiero subir después el retorno que voy a tener cuando tenga mi pensión de vejez, puedo cotizar por más. Tengo que hacerlo hoy y después en el 2019 informarle al contratante para que me retenga más. ¿Qué tanta gente lo hace? Ninguna, muy poca. Claro, pues todo el mundo vive de aquí. Muy poca porque la gente piensa digamos, nosotros que trabajamos en pensiones que hemos visto, la gente piensa en el hoy, pero claro, cuando tiene ya la edad de pensión, que para allá vamos todos,
ese día es el que empieza a preocuparse, y ese día es cuando ya no lo puede solventar porque no lo hizo durante toda su época laboral. Sí, por ahí puse publicidad de un evento, un foro abierto que va a haber con expertos de otros países, porque nos toca pensar en las pensiones por separado este decreto. Más preguntas, Luisa. Carlos Moreno, ¿qué pasa si en noviembre me sale un contrato? Hago pago mes vencido en diciembre, pero en diciembre no me salen contratos y me da una cita para enero. Es decir, que solo le dan un contrato por un mes, en diciembre no tiene contrato y en enero lo van a contratar. De cara a la cobertura de la EPS. Sí. Pues efectivamente, si le sale un contrato en noviembre, tiene que pagar en noviembre lo de diciembre y en enero lo de diciembre. Si ya en enero no tiene contrato, pues ya no debe pagar y efectivamente las coberturas se van a ver afectadas. Mes vencido. Ahí tuviste un lapsus de palabra, no importa, ¿sí? Es mes vencido. El problema es que si te pagan, si te contratan por un solo mes, pues haces el pago mes vencido y estás expuesto, pero porque no tienes contrato, no por efectos del decreto, es porque estás sin contrato. Entonces ahí es donde viene el tema de hacer el esfuerzo de poder pagar como independiente, ya ajeno al tema del contrato. Listo, y lo otro que preguntan es que las personas que trabajan por días, que qué pasa, que si tienen alguna novedad o que cómo funciona. ¿Esto modifica el trabajo por días de las empleadas? Sí. No, empleadas de servicio doméstico no, las personas que trabajan por días. No, las personas que trabajan un contrato por 20 días, al siguiente mes un contrato por 10 días. Pues digamos, depende de la vinculación que tengan esas personas. Si son dependientes, no afecta para nada este decreto porque son trabajadores dependientes. Si son trabajadores independientes, pues les afecta el decreto y digamos, los beneficia, porque como dijimos anteriormente, solo van a pagar por los días que tienen ingreso o por los días que tienen contrato. Venga, que usted es muy experta. Dependiente, el que tiene un contrato laboral. El que tiene una subordinación. Por ejemplo, la empleada de servicio doméstico tiene una subordinación. La empleada de servicio doméstico es un trabajador dependiente, no independiente. Pero este decreto no la toca. No la toca. Ella está por otro mecanismo. Sí. Entonces, aquí hay un beneficio para los que se conectaron hace poquito. Algo que le da mucho molestia y hasta pesar por la plática a los contratistas de servicios es que hoy, si trabajan 10 días en un mes, igual les ha tocado pagar el mes completo, 30 días, aunque en realidad solo les paguen a ellos uno. Este decreto hace que usted pague exclusivamente por los 10 días. Sí. La pregunta es la cobertura de salud, del servicio de salud. También va a ser por días. También va a ser por días. Si pagó los 15 días, pues solo la cobertura va a ser por los 15 días. Listo. Hay otra pregunta reiterada y es, si tengo ingresos como independiente, al cotizar, ¿dejo de ser beneficiaria? ¿O cómo puedo seguir siendo beneficiaria y aportar como independiente? Han hecho esa pregunta. Que quieren ser, o sea, que son beneficiarios, pero que también quieren aportar como independientes. Contribuir como independientes para Jacqueline. ¿Jackie, la oíste? Aquí les toca tener paciencia, nos van a contestar si por teléfono para que escuchen bien. Entonces repetimos la pregunta, ¿soy beneficiario de salud? Sí, yo entendí la pregunta, yo la entendí. Básicamente en el sistema de salud no se puede tener simultáneamente la condición de beneficiario y de cotizante. Es decir, que si una persona tiene la obligación de cotizar el sistema porque percibe ingresos, necesariamente debe reportar su cotizante al cual pertenece el reporte de extinción como beneficiario y está simplemente en la condición de cotizante. Ok, tal vez... ¿Terminaste? Sí. ¿Aló? Sí, tal vez la pregunta que hacen por el chat es, yo soy beneficiario en salud de mi papá o de mi pareja, quisiera cotizar a pensión, previendo la vejez. Eso es lo que no se puede. O eres cotizante de las dos cosas. Sí, el ingreso que uno declara es para los tres sistemas. O sea, no puedo ganar aquí, no tener ingreso, que es beneficiaria, no tengo ingreso, me estoy autodeclarando como sin ingreso, y en pensiones tener ingreso. O sea, el IBC, lo que nosotros llamamos el ingreso base de cotización, sobre lo que yo cotizo, tiene que ser igual en los tres sistemas. Reflexión para quienes hacen la pregunta. Yo tengo muy pendiente ese tema porque es mucha gente la que está en esas condiciones y gente que, consciente de la vejez, quiere empezar una forma de ahorro. Lo que me ha dicho el ministro de Salud es que permitir la cotización a pensión manteniendo la cobertura del régimen subsidiado, que es distinto a beneficiario, sería como recargar el sistema de salud. Pero me comprometo a estudiar el tema que han dicho, siendo beneficiario en salud de un familiar, puedo cotizar a pensión. Me comprometo a estudiarlo y a estructurarlo porque es mucha gente la que quiere poder hacer ese ahorro.
Luisa, preguntas. Alto, ¿tú quieres contestar yo quería algo? contestar el punto de riesgos, que pues que queremos decir, obviamente nosotros somos expertas en pensiones, pero trabajamos en el ministerio, pero la pregunta que hacía el muchacho sobre las empresas que están en riesgo 1, 2, 3 o 4 y 5. Aquí este artículo del decreto habla de quién paga esas cotizaciones. O sea, cuando una empresa está en riesgo 1, 2 y 3, pues llamamos que son las empresas que tienen riesgo mínimo, bajo o medio. Es decir, si yo trabajo en una empresa como secretaria o como abogado, yo aquí en la oficina, pues yo no tengo un riesgo alto, simplemente tengo un riesgo mínimo, bajo o medio, dependiendo 1, 2 y 3. Entonces ahí el contratista es el que va a pagar. Y luego dice la norma que nos decía el señor, el contratante debe pagar el valor de la cotización cuando la afiliación del contratista sea por riesgo 4 o 5. Es decir, que la empresa tiene un riesgo, llamémoslo, alto o máximo, todo dependiente, pero eso es en calidad de la actividad de la empresa. ¿Sí me entiendes? Si yo estoy de secretaria o soy abogada de una empresa, pues tengo un riesgo mínimo. Entonces yo mismo, sí, no voy a tener, no estoy en alturas, no estoy manejando productos químicos, no tengo nada de la construcción, entonces yo misma lo pago. Y aquí el mismo artículo dice que si está la empresa en riesgo 4 o 5, el que lo paga es el contratante. Pero una claridad, Soraya, este decreto no cambia para nada el tema de riesgo, solo cambia, se cambió el pago mes vencido. Mueves aquí el monitor. Acá preguntan, Patricia Bello, si una persona trabaja mediante contrato laboral y aparte presta servicios como independiente por valor inferior al mínimo, ¿debe cotizar lo que recibe como independiente? Sí. No. Porque tiene que sumar todos los ingresos, pero o sea, como dependiente, mínimo, independiente también. Ole. Se cotiza por todos los ingresos en cualquier calidad, como pensionado, como dependiente, como independiente. Por toda la naturaleza se suman todos los ingresos. Tiene más del mínimo sumado. Entonces sí debe cotizar en ese evento. Vale, porque la única, y voy a repetir algo porque hay muchas dudas y lo vemos en lo que ustedes escriben. Cuando una persona gana menos de un mínimo, no cotiza. No cotiza. Ni salud, ni pensión. Ni nada. ¿Y cómo recibe el servicio de salud Sisbén? Régimen subsidiado. Menos de un mínimo. Menos de un mínimo. Es que eso es una novedad, mucha gente no sabía eso. Sí, es que infortunadamente la gente no conoce mucho sus obligaciones, pero la cotización es a la seguridad social sobre todos los ingresos, tanto en salud, en pensiones y en riesgo. Claro, pero aquí es como una excepción, salvo que gane menos del mínimo, no está obligado a cotizar, pero sí tiene cobertura de salud. Claro, está en régimen subsidiado. No de pensión. No de pensión. Puede acceder a los programas subsidiados, BEPS o subsidio aporte a la pensión a través de Colombia Mañana. Vuelvo a repetir porque lo están preguntando mucho. Ingresos, señora. Perdón, desde el ministerio quisiera precisar que la afiliación al régimen subsidiado es siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos de estar en los niveles 1 y 2 del CISBEN. ¿Sí? Esa es la claridad que quiero hacer. Listo. Ahora que aclares cuando son varios que suman. Entonces, menos de un mínimo no están obligados a cotizar y si cumplen los niveles 1 y 2 del CISBEN van al régimen subsidiado. Cuando tienes ingreso por un salario mínimo, hay que cotizar sobre ese 100%. Que eso es salario mínimo. Que eso es muy caro frente a los demás, pero eso no es materia de este decreto, lo vamos a pelear en otro lado. Pero cuando tienes ingreso superior a un salario mínimo, sea en un solo contrato, o en varios, o como trabajador dependiente, o como pensionado independiente, tiene que pagar. Tiene que cotizar. Por la totalidad. Eso no es nuevo, eso no le echen la culpa a este decreto, eso es desde el 94, pero es una novedad porque se hizo costumbre pagar la pila tal vez por uno, tal vez por el más alto. Entonces, esa es como la diferencia, ¿vale? Listo. ¿Qué otra pregunta Listo. hay? Preguntan que les interesó que tú dijiste que uno podía dar más del 40% para la pensión, que por favor aclares ese punto. Sí, lo que establece la ley es que debe cotizar por el 40% mínimo. O sea que si quiere cotizar por más, puede hacerlo. Es voluntario. Es voluntario. Listo. Para todos los sistemas, ¿no? No solamente para pensiones, sino cotizo más, tengo que cotizar también más en salud, en pensiones y en riesgo. La gente que está en los últimos 10 años, la gente que ya está en los 50,
pues sobre eso es que van a promediar lo de su mesada pensional. Entonces ahí es donde los hijos tenemos que entrar a ayudar a reforzar a los viejos para que puedan hacer la mejor cotización que les dé una tranquilidad mejor. Pero claro que ahí te hago una observación. ¿Eso no se puede? No, sí se puede, pero no se debe puede. mucho. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? Sí se puede, no está perfecto. Es decir, lo que tú dices es perfecto. Yo sé, pero te quiero hacer una aclaración. Yo sé que mi ingreso base de liquidación a que tú te estás refiriendo van a ser los últimos 10 años de lo cotizado, pero hay dos formas de liquidar. No es solo los últimos 10 años, a ti te van a hacer una liquidación o toda la vida laboral, es decir, lo que te salga más favorable. Por eso de decir que yo al último año o los últimos... No, No, por esfuerzo claro. no, pues se supone que debo cotizar por todo el ingreso, y si tengo un buen salario, debo cotizar toda la vida sobre ese buen salario. Entonces, ¿qué hace? Llamemos por pensiones cuando te va a liquidar tu prestación, hace dos liquidaciones, una con los 10 últimos años y otra con toda la vida, y aplica la más favorable, eso es la ley 100. Bueno, vamos a hacer otro Facebook Live sobre pensiones con las duras. ¿Han hecho muchas preguntas de pensiones? Muy generosas las funcionarias directora y subdirectora de pensiones. Vamos a hacer otro, vamos a leer sus comentarios. Si entendieron harto, hacemos otro. Pregunta Reinaldo Guerra, que no le quedó claro algo que dijiste. Si un independiente comerciante desea cotizar solo en salud y no en pensión, ¿es posible hacerlo? No, no es posible hacerlo. Tiene que no tienen esa claridad. Sistemas. O sea, si uno cotiza en uno, tiene que cotizar en los tres. No tienen... O sea, ha preguntado mucho de eso. Y esto, como dice la senadora, esto no lo cambió el decreto. No le echen la culpa al decreto. El decreto solo es pago mes vencido. Tienen que cotizar a todo el sistema. El sistema es salud y pensiones. Y si tienen riesgos laborales, también a riesgo laboral. Entonces, esa es una pregunta. ¿Quiénes están obligados a pagar riesgos laborales? Yaquisita, ayúdanos con esa. Los trabajadores independientes que tengan un contrato de prestación de servicios con una duración igual o superior a un mes. Contratistas de prestación de servicios. Contratos de prestación de independientes, solo El contratistas. trabajador independiente, cuenta propia, que no tiene ningún contrato, su aporte y su afiliación a riesgos laborales es voluntario. El otro está obligado. Ok, otra pregunta, las estampillas, ¿y eso afecta a los contratos de prestación de servicios? La de procultura de un municipio, proeducación de otro, nada que ver. No, nada que ver. Solo salud, pensión y riesgos. Para los que están llegando, preguntan que cómo se va a realizar la transición entre septiembre y octubre, para que recapitulemos. Para eso, recapitulando, en agosto pagan el mes de agosto. Normal, al principio del mes. Normal, al principio del mes. En septiembre no pagan. Y en octubre empiezan a pagar septiembre. Mes vencido. Y como nos da miedo, nos da inseguridad, que sí, que no, entonces tengan a la mano su decreto. El decreto es el número, no me lo he aprendido, 1273. el decreto 1273 del 2018. Los ministerios le están haciendo un instructivo a las EPS, al PILA, a las afiliadoras de riesgos, pero también a las entidades públicas, que son las más desjuiciadas y que abusan de esta figura del contrato de prestación de servicios. Por supuesto que yo personalmente tengo angustia de ese mes de transición, así que estimularemos y pediremos de verdad que ustedes, usando los canales del Estado, expliquen e informen bien. Listo. ¿Cómo hacen los independientes que se ven sometidos a pagos de 60, 90, 120 días y no reciben anticipación por su trabajo? Así que ahora, ¿cómo van a hacer? O sea, para los que están llegando. Esa es la del millón, sí. No entendí muy bien. Cuando el contrato, de pronto el contrato es a 9 meses y prevén 3 contados de pago. Sí. O sea, cada 3 meses, no mensualizado. Anticipado. O qué pasa cuando el contratante es vago, desjuiciado y paga tarde y hay una mora. Entonces, ¿quién cubre los intereses de mora? Y la cobertura, que qué susto alguien se enferme. Esas claridades ya las hablamos hace rato, las vamos a repetir. Sí, digamos, la cotización es sobre valor mensualizado y para tener coberturas, pues tiene que tener pago todos los meses. Entonces, lo que hace es sumar el ingreso, el valor del contrato y mensualiza el valor. O sea, si gano 10 millones, lo divido en 12 y sobre eso es que voy a cotizar mensualmente para tener la cobertura. Listo. Pregunta una persona que tiene 40 años y nunca ha pagado salud y pensión, que si lo puede empezar a hacer ahora, que cómo se hace. Fácil. Sí lo puede hacer, va y se afilia, sí puede hacerlo perfectamente, no está exceptuado en la ley, simplemente va, se afilia, obviamente escoge su
su aseguradora en salud, o sea, su entidad que le va a su EPS, escoge su administradora de pensiones, ya sea Colpensiones para el régimen de prima media o un fondo privado para el régimen de ahorro individual, y se afilia, y ya les empieza a pagar por la pila. Y empieza a pagar por la pila. Listo. Nunca es tarde y es mejor. Explíquenle a la gente por qué vale la sí. pena afiliarse. Porque, yo me voy a morir, no voy a tener pensión, mejor no pago nada. No, las coberturas, mira, si así no haya cotizado nunca esta señora o la persona que que nos está escribiendo, hay unos riesgos que están cubiertos después de un plazo. Por ejemplo, la pensión de invalidez. Si la persona cotiza 50 semanas antes de sufrir una pérdida de capacidad laboral, puede tener derecho a una pensión de invalidez. O sobrevivientes, lo mismo, la persona no ha cotizado toda la vida para una pensión de vejez, puede dejar derecho a una pensión de sobrevivientes. La norma dice 50 semanas antes de la muerte. Es decir, que si yo coticé 6 meses antes de fallecida, dejo el derecho a la pensión de sobrevivientes para mis sustitutos. Con solo haber cotizado 50 Sí, señora, semanas. la norma establece eso. Hágale pues, Entonces, eso queremos es que una todas ventaja, estén bien, claro, uno no una sabe, ventaja. 50 Sí. semanas, vale la pena. Preguntan, si en mi contrato tengo un anticipo, ¿me deben retener seguridad social? Por el anticipo. Si en el contrato hay un anticipo, pues acuérdense que la En el retención futuro. empieza en el futuro. En el exacto, futuro, en junio. de Pero julio del año efectivamente, entrante. y si tiene un ingreso hoy como anticipo, tiene que cotizar sobre ese ingreso. Claro. Hoy en día, Hoy sin tiene que decreto. Olvidémonos de esta novedad. Me dan un anticipo del 10%. Sobre eso tengo que cotizar mi seguridad social. Sí. Así opera hoy y así opera con el decreto. Sí. La novedad es que será Mes vencido, dice Jackie. mes Efectivamente, vencido, mes nos vencido. dicen acá. Que por favor recuerden las fechas del decreto. Fechas. Las fechas en que empieza a regir el pago mes vencido es a partir del 1 de octubre. El 1 de octubre de este año. Hace el pago de salud de septiembre. Entonces, agosto, que ya va a empezar, normal. Págalo al principio y lo acreditas con la cuenta de cobro. En septiembre no se paga la salud. No se paga. De septiembre. ¿Por qué? Porque cuando le giren el pago, el desembolsen los honorarios hacia los primeros días de octubre, ahí se hace el pago del mes de septiembre. Esa es la transición y esa es la novedad al mes vencido. Más preguntas, muy Sí, pilas dice, las abogadas. ¿qué pasa cuando un profesional independiente termina un contrato y deja de percibir ingresos por un tiempo prolongado? ¿Cómo debe cotizar si no tiene ingresos? Esa es la vida real. Esa es la vida real del contratista que trabaja 9 meses, queda 3 cesante, ni contrato, ni plata, ni ingreso, queda de aquí. ¿Cómo debe cubrir ese hueco de ingreso y de cotización? Pues legalmente no está obligado a cotizar porque no tiene el ingreso. Si él quiere prestarse, hay una transición en salud que ya aquí no lo puede explicar mejor, y es si es nivel 1 y 2 de CISBEN, pues puede pasar del régimen contributivo de la EPS al régimen subsidiado sin ningún trámite. En pensiones, pues no debe cotizar y en riesgo no debe cotizar. Si quiere hacer un esfuerzo, debe hacerlo mínimo por el mínimo. Para salud, para garantizar su atención de salud. Tiene que hacerlo en salud, pensiones. A ver, Jackie, ¿qué nos va a aclarar desde el ministerio? Sí, desde el ministerio yo les quiero contar que lo primero que tiene que hacer ese contratista o ese trabajador independiente que se queda sin ingresos es reportar la novedad de pérdida de capacidad de pago o de retiro. Porque si no reporta esa novedad, el sistema necesariamente le va a generar mora. Pero después de que se ha reportado la novedad en el sistema y desde el Ministerio de Salud, se han previsto una serie de medidas tendientes a garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud cuando cambian las condiciones económicas. Y esos mecanismos van, primero, que es el periodo de protección laboral, que básicamente es una protección en la cual el sistema, una vez la persona ha deportado la novedad de retiro, le cubre de 1 a 3 meses, dependiendo si la persona lleva entre 12 meses y 5 años cotizando en la misma EPS, el sistema le va a proteger a él y a su grupo familiar la prestación de los servicios de salud durante ese mes. Hay otro mecanismo que también es, y esto va como en cascada, es el mecanismo de protección al cesante, que es un mecanismo que está establecido con los recursos de FOSFEC, con cajas de compensación familiar, donde el sistema también a esa persona que cumple con unas condiciones mínimas de cotización a cajas de compensación familiar, también va a tener la posibilidad de que el sistema, a través del FOSFEC, le cubra la cotización en salud y pensiones sobre la base de un salario mínimo. Y después de esto, si la persona
aún permanece sin tener capacidad de pago y se encuentra en los niveles 1 y 2 del CISBEN, específicamente en salud, la persona puede hacer uso de un mecanismo que se llama movilidad, es decir, reportar en la misma EPS la novedad de movilidad y puede seguir en la misma EPS, pero como afiliado al régimen subsidiado teniendo los servicios de salud. Bueno, Jacqueline del Ministerio de Salud nos estaba contestando por teléfono, muchas gracias. Hay una cantidad de medidas que uno no conoce como ciudadano. Entonces, un breve recorderis. Un contratista de prestación de servicios, un independiente, que aporta unos meses, tal vez 8, 9, 10 meses, tiene que reportar la novedad. ¿Quiénes no han sido víctimas? A mí me pasó, yo trabajaba en Naciones Unidas por prestación de servicios y terminé mi contrato y dije, listo, terminé, dejé así. Pues como a los 5 meses, cuando me fui a afiliar otra vez, yo debía 5 meses en mora. Entonces tenemos que aprender a reportar la novedad de terminó mi contrato, terminó mi ingreso, para parar la cuenta de cobro y que a usted no se le acumule una deuda que además da mucho coraje pagar porque es algo que usted no usó y que es mucha plata además por unos meses. Y ella nos explica que hay modalidades, por ejemplo, que según la antigüedad o según la permanencia, el tiempo que ha cotizado a la EPS, pueda mantener la cobertura 1 o hasta 3 meses para usted y su grupo familiar, dependiendo del tiempo que ha permanecido en la EPS. Y también nos dice que el FOSEC y las cajas de compensación tienen programas que cuando usted queda sin el ingreso, sin el aporte, tiene una cobertura también de un tiempito. Eso es materia distinta, no es del decreto, pero ya que Jackie nos explicó. Listo. Las últimas preguntas. Las últimas preguntas. ¿Quieren que por favor les aclaren cómo es que se deben pagar las personas que tienen varios contratos? Que no quedó claro. Varios contratos, a ver, suman y repite. Tienen que sumar todos los valores de todos los contratos y cotizan por el 40% de la suma de todos los contratos. ¿Eso es nuevo? ¿Se lo inventó este decreto? No es nuevo. Eso es viejo. Eso es viejo. Lo que pasa es que no lo hemos hecho. Entonces, yo presto mis servicios en la alcaldía de Funza. Y yo presto mis servicios en el Ministerio de Trabajo. Aquí me pagan 2 millones y aquí 3. Sumo los 5 millones, les saco el 40% y sobre el 40% de los 5 cotizo. Y ese recibo, esa pila queda reportado en cumplimiento en ambos lados. Claro, y entonces si tengo contratos, tengo que llevarlo tanto a la alcaldía como al ministerio para efectivamente comprobar que coticé en ambos. Repito, esto es viejísimo, esto no tiene nada que ver con este decreto. ¿Cuál es la novedad? Con este decreto no tiene nada que ver, esto es una cosa vieja que mucha gente cuando tiene 2 contratos dice yo mejor pago por lo más alto y listo, cumplido. Entonces, esto es ley vieja. Esto lo que pasa es que no ha habido tal vez el cumplimiento ni la pedagogía. ¿Cuál es el beneficio de estar cotizando y afiliado? Porque uno ganándose 3 pesitos, uno dice, esta plata es perdida, mejor me la quedara yo en mi bolsillo. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué vale la pena estar contribuyendo? Porque se está protegiendo de todas las contingencias. En salud, de las contingencias de enfermedad, tiene además pago no solamente la prestación del servicio, sino el pago de sus incapacidades, si está en maternidad, si sufre una enfermedad y tiene que ser hospitalizado, esas incapacidades se las va a pagar el sistema. En pensiones, pues el retorno lo vamos a ver una vez cumpla la edad de pensión. Vamos a tener, cuando ya no tengamos el ingreso, vamos a tener un ingreso que es el retorno de todas esas cotizaciones durante la vida laboral. Y en riesgos laborales, pues la protección si sufre un accidente que sea de origen laboral. Pero como hay tanto escepticismo y, yo nunca voy a ver esa plata, yo nunca me voy a pensionar, nos contaba Magali, Soraya, me inventé otra asesora, nos contaba Soraya, por ejemplo, vale la pena afiliarse a pensión, así usted así lo esté haciendo tarde, porque si usted cotiza las mínimo 50 semanas ante un hecho grave que ojalá no suceda, puede tener la cobertura para la pensión de invalidez o dejar una pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, sus esposos, sus hijos o sus padres. Ahí la ley establece un orden de beneficiarios y nunca está de más dejar de cotizar. Obvio, la pensión uno habla hacia futuros 25 años que yo haya cotizado con las 1.300, pero ojo con estas 2 coberturas, invalidez y sobrevivientes. La última pregunta, y es la aclaración entre que digamos que el decreto para los independientes y para los contratistas de prestación de servicios, que no quedó claro. Independiente y contratista.
¿En qué se parece y en qué es distinto? El pago mes vencido, que es la que empieza a regir en octubre, es para todos los trabajadores independientes, incluidos los contratos de prestación de servicios, o sea, todos los independientes, los que llamamos por cuenta propia y los contratistas, todos aquellos que no tengan subordinación y laboren, tienen que empezar a pagar mes vencido a partir de octubre. Entonces, un independiente es, por ejemplo, el contador. El Sí. contador que le hace a su papá la declaración de renta, él es un independiente. Contratista de prestación de servicios es el que tiene un contrato que se llama así, dice prestación de servicios. Aquí Jackie dijo, como que es un Aquí vas a aclarar algo así. No, así es, no, ya estás hablando allá. No, pero así es, Es que me mira, estaba muy sencillo. Si regañando. yo tengo el contrato, es contratista, y si no, soy un independiente. Bueno, entonces vamos a redondear. ¿Cuál es la novedad de este decreto? Que se hace el abono, el aporte de seguridad social mes vencido. Antes, o todavía hasta el mes de agosto, usted tiene que pagar primero y a veces le toca sacar plata prestada en Peñarán. Y paga hace el aporte de seguridad social y luego pasa a la cuenta de cobro y después le hacen el desembolso. Ahora es al revés. Primero le pagan sus honorarios y después, al otro día, usted se va, usted mismo, usted. No le van a hacer retención, no es la entidad, no es la empresa, es usted. Lo único que cambia es el momento. Usted ya no tiene que pagar los primeros días de agosto, ese mes que empieza, sino los primeros días de septiembre paga, mejor, de octubre, paga el mes que ya terminó de septiembre. No hay retención, no se lo va a hacer ni la alcaldía, ni la secretaría, ni la empresa. Eso no va por ahora. Es únicamente todo un año que empieza al finalizar septiembre, ese mes empieza, usted lo paga al mes vencido. Luego, más adelante, sí está implementando los ministerios la posibilidad de que le hagan la retención, pero eso todavía no es, y esto arrancaría en el mes de julio del año entrante. Así es. Gracias a nuestras conferencistas. Muchas gracias a ustedes. Se quedaron hasta tarde para alcanzar a hablar con ustedes. Este video pues puede ser reiterativo porque muchos de ustedes entraron y salieron. Mándele el link a su hermano que sabe que esto le va a servir porque es contratista de prestación de servicios. Compártalo, que viendo este ratico pues les queda claro. Mándenos las preguntas que vamos a seguir, señoras del ministerio. Con mucho gusto. Gracias. No, Con mucho a ustedes. gusto. Señoras del ministerio, ¿van a sacar un lenguaje claro? Porque hay Vamos otro a sacar beneficio. una ABC, vamos a sacar desde el Ministerio del Trabajo una ABC A para prueba- lograr explicar estos temas a que no son tan prueba de fáciles. todos. Y hay otro beneficio que tiene el decreto, esto sí es gracias al decreto, y es que siempre antes ha tocado pagar el mes completo de aporte a seguridad social, y de pronto usted prestó el servicio 3 días, 5 días, prestó un servicio, y aunque prestó solo 5 y le pagan 5, usted tiene que pagar el mes completo. Eso se acabó, y eso sí es beneficio del decreto. Claro. Pero también míralo, acuérdate lo que decimos, beneficio entre comillas, porque es mejor que pague más y lo puede pagar porque acuérdate los beneficios que el cubrimiento que hay, o sea. Vamos a hacer otras con nuestras invitadas sobre pensiones, porque ellas son las directoras de pensiones. Ellas ni siquiera son las directoras de aporte de seguridad social, de salud, pero son las pilas que saben explicar muy fácil este mundo leguleyo que nosotros los abogados enredamos en el decreto 1273, que también vale la pena que lo tengan ahí. Compartan el link a todas las personas que conozcan de prestación de servicios. Estamos en las luchas grandes para que ojalá ese contrato se vaya extinguiendo, porque usted se merece ese contrato laboral. Todos nos merecemos contrato laboral. Entonces ahí vamos en la lucha. Mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Jackie, Jackie. gracias. Muchas gracias. Chao. Que Chao, descansen. Jackie, no sabes, no Gracias. sabes en lo que te metiste, Jackie. No sabes tu teléfono, ¿dónde va a ir a parar, Jackie? No, Mi ya que la querida. técnica sí. Ah, pues, Pero número. sabes que nos ayuda si nos manda las preguntas, Ah, no, porque pues sí.